Mire que le digo, él me dice, ¿te hiciste la Nali? Digo, ¿qué Nali? De sangre, de presión de ojo, de tamaño de oreja, ¿no? Y como que los hombres después de los 40 se tienen que hacer un análisis. Entonces él como diciendo, wow, yo soy el que le trajo la revelación al pastor, al hombre de Dios. Y el hombre pasa a darme con lujo de detalles lo que supuestamente me tenían que hacer a mí porque tenía 40 años. Cuando por la mitad el hombre está fluyendo de lo que supuestamente me van a hacer. Le digo, para, no, basta. Ya sé de lo que voy a morir. Moriré de eso, pero moriré con dignidad. Yo cuando tenía 20 años, nadie me habló de su análisis. En fin, lo tercero que me pasa. Me emociono con mucha facilidad. Escribiré mi libro algún día. Lloro con una facilidad que lloro de emoción, de recordar de la facilidad con la que lloro. Soy hombre de lágrima fácil. Me emociona un atardecer, un amanecer. Me emociona un perro, un pájaro. El otro día salí en un retiro de hombres, de pastores, perdón. Salí como a las 5:30 a caminar y vi un pájaro que volaba y se cambiaba de rama en rama. Y dije, Dios mío. Y me recordé lo que dice el sabio, que el ave del cielo no trabaja, pero come, Dios lo alimenta. Y entré a hacer la teología del pájaro. Dios, Señor. Empecé a llorar como a las 5:30 de la mañana porque un pájaro se pasaba de una rama y se iba a la otra rama. Yo no lloraba por eso a los 18 años. ¿Sabe otra cosa? Aprendí a chatear. Aprendí a usar el chat. Es todo un milagro que con mi edad yo me haya amigado con la tecnología. Entonces, un día yo estoy en los Estados Unidos enciendo la computadora y aparece la Cristina. Y detrás de ella Julieta y Agustina y me saludan así. Yo digo, uy, tan lejos pero tan cerca. De pronto aparece mi hijo mayor que andaba por la República de Chile y dice, hello, hola, no tengo ella acá, la tengo ella acá y yo estoy acá. Y Cristina se acerca a la cámara y escribe Julieta y dice, no estarás llorando, papá, no estarás llorando, ¿no? Y yo le digo, no estoy llorando porque si lloraste corto, pero me emociono con mucha facilidad. ¿Están aquí? Lo cuarto que me ocurre es que me estoy haciendo muchas preguntas. Me hago muchas preguntas. No sé si alguien se identifica conmigo, pero o seré la especie extraña del experimento, pero me hago muchas preguntas. Estoy reflexivo, lo reconozco. Ahora, al punto que las preguntas que me estoy haciendo para estos días no son preguntas de corte material, es decir, no me hago preguntas para obtener cosas. ¿Cuándo tendré una casa? Ya tenemos una casita. No es cuándo tendremos un auto y ya tenemos un autito. ¿Cuándo andaré en avión? Estoy cansado de andar en avión. ¿Cuándo estaré en un hotel 5 estrellas? Y ya he estado en hoteles estrellados y en de los otros también. ¿Cuándo será el día que haga tal cosa? Es como que muchos de mis sueños y aspiraciones del corazón ya las he venido cumpliendo a esta altura de la vida. El salmista dice, vivimos hasta los 70 y con esfuerzo y con trabajo hasta los 80. Cuando yo leí ese salmo, cuando tenía 20 años, la verdad que dijo, oh, Dios bendiga a los viejos. Y Dios le dé fuerza para el último tramo y los últimos metros de su camino. Ay, Señor. El 6 de mayo del año que viene voy a cumplir 50. Así que me faltan 20 para la profecía. Y si me cuido un poco y como poco carbohidrato y no le doy tanta caloría y le mando más de dieta y camino y me esfuerzo igual, llegaré hasta los 80. Lo cierto es que todo ser humano que se precie de tal, después de los 80, alguien viene del cielo y le corta el boleto de viaje de ida sin regreso. Entonces llegué a esta conclusión, Dios mío, qué cosa, cómo pasa el tiempo. Ya viví más de la mitad de la profecía, al punto que ahora caí del otro lado, de la otra mitad. Entonces
he tomado la gran decisión de mi vida. Mis preguntas son de neto corte existencial. Son, ¿en qué voy a invertir mis próximos segundos? Ahora no desprecio una hora, ahora valoro un segundo, valoro el minuto. Ahora me hago la pregunta, ¿a quién le voy a dar el derecho que me haga reír? ¿A quién le voy a dar el derecho que me haga llorar y me haga sufrir? ¿Con quién yo voy a compartir algo tan grande y tan capital como es mi amistad? ¿A quién le voy a abrir las puertas de mi casa, mi intimidad? Entonces, ¿en qué voy a invertir mis próximos minutos? ¿Por qué? Porque, como dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces me hago preguntas de existencia, y hablando de preguntas, las preguntas que me he hecho para mi propia vida personal, individual, son preguntas que también he trasladado a mi vida ministerial. Yo acepté a Cristo a los 8 años, me bauticé por aguas a los 12 años, pero me convertí a los 19 años. A los 8 acepté, a los 12 me bauticé, a los 19 me convertí. Lindo número, dijo un carnal para jugar al loto, pero no, ese es otro tema. A los 8 acepté, a los 12 me bauticé, pero me convertí a los 19 años. Tengo 49, quiere decir que tengo 41 años caminando los caminos del Señor. Y una de las cosas que he visto, he aprendido y que he sido impresionado tiene que ver con esto, y es la necesidad de que la iglesia de Cristo, es que aún más que la necesidad que el hombre y la mujer de nuestros días pueda parar de tanta locura y hacerse el tiempo para poder hacerse cierta clase de preguntas. Y esas preguntas que tienen que ver no tanto con la obtención de cosas, con la posesión de cosas, sino con la razón de vivir y de existir. Así que así, en términos de la iglesia y de la fe, también me he hecho estas preguntas. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué yo predico? ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué escribo libros? ¿Por qué lidero movimientos? ¿Por qué soy presidente de una fundación? ¿Por qué doy estudios bíblicos en la iglesia? ¿Por qué dirijo conciertos de oración? ¿Por qué, Señor, yo hago lo que hago? Siendo así, esta clase de preguntas son las clases de preguntas que van a buscar mayores contenidos, que van a esforzarnos a nosotros, obligarnos a nosotros a ir a mayores profundidades. Hay lo que yo llamo en la iglesia preguntas de escuela dominical. Saben que yo soy alumno de la escuela dominical, que con estos esfuerzos de cincuentón, de reflexión y de descubrimientos, era escuela porque te enseñaban, y eran dominical porque funcionaban los domingos. Lo interesante de la escuela dominical era su contenido, generalmente superficial. En la escuela dominical es donde aprendí. ¿Cómo se llamaba un muchachito rubio de hermoso parecer que juntó 5 piedras redondas, lisas, y de las 5 eligió una, las puso en un zurrón, la puso en la onda, la revolvió por sobre su cabeza y la despachó contra la frente de un gigantón y lo mató en el acto? ¿Cómo se llamaba el muchacho? David. ¿Y cómo se llamaba un gigantón de casi 3 metros de altura? Un hombre experimentado en las cosas bélicas, un soldado toda su vida, armado hasta los dientes, que se paró frente a un muchacho rubio de hermoso parecer que tenía 5 piedras, y las 5 eligió una, la revolvió una por la cabeza y se la plantó en medio de la frente y lo mató en el acto. ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. ¿Y cómo se llamaba un hombre que jamás nunca había ido a la universidad? Nunca había andado en bote ni sabía lo que era la palabra remo. Sin embargo, construyó el primer crucero transatlántico de la historia, y encima lo construyó en un lugar donde no había agua. ¿Cómo se llamaba? No, eso es pregunta de escuela dominical. No reclama mucho esfuerzo ni contenido. Pero hay otra clase de pregunta, y es esta: ¿el infierno es un lugar o es un estado? ¿Dónde está el infierno? En tu casa, dijo un hermano. Ese es otro tema. ¿Están aquí? Hay que hacerse algunas clases de preguntas. Queridos hermanos, queridos amigos, damas y caballeros, ¿por qué predicamos? Hay quienes predican y lo hacen por dinero, porque saben que pararse en un lugar como esto, inmediatamente después de la conferencia, recompensa el dinero. Hay quienes además han hecho del hecho de predicar, de exponer, de hablar, un perfecto y un interesante negocio.